Muy buenos días con todos. Agradecer al congresista Alejandro Muñante, a Isabel Soto, que son amigos míos desde hace algunos años, por esta invitación a este importante foro. Saludar al congresista Raúl Guamán Coronado, a mi amigo también Ricardo Elías, experto en delitos informáticos, a todos los presentes, personal que trabaja en el Congreso, personal de la Fuerza Aérea y del militar que está presente aquí con nosotros para profundizar en estos temas tan relevantes. Bien, a mí se me ha asignado el primer tema, que tiene que ver con la prevención del delito de lavado de activos. Evidentemente todos estamos atentos a las noticias, a los procesos que vemos, y el delito de lavado de activos no es, como en los años 90, cuando inicia su tipificación, un delito vinculado solo al tráfico ilícito de drogas, ¿no? Sino que está vinculado también a temas de corrupción, como lo vemos. Recientemente hemos estado atentos a la extradición del presidente Alejandro Toledo, ¿no? Al que se le imputa el delito de lavado de activos. Varios de nuestros expresidentes, candidatos, etcétera, están siendo investigados por este delito. La incidencia del lavado de activos es cada vez mayor, ¿no? Y frecuente, y el daño, la dañosidad social de este delito también es bastante relevante. En materia normativa, existen diversos instrumentos internacionales que han regulado y que han impulsado a los países a contemplar el delito de lavado de activos. Entre ellos tenemos la Convención de Viena de 1988, la Convención de Palermo del 2000 o Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Mérida del 2003 o Convención contra la Corrupción, entre otros instrumentos internacionales. Pero antes vamos a definir qué es el delito de lavado de activos o qué es el lavado de activos. Antes de hablar del delito, vamos a explicar en qué consiste el lavado de activos. El lavado de activos es un proceso, esto se dice desde una perspectiva criminológica, ¿no? Un proceso en el cual una persona que obtiene réditos de una actividad delictiva busca o tiene como finalidad ensombrecer el origen delictivo de estos activos, ¿no? Por ejemplo, una persona que obtiene dinero de la trata de personas, existen grandes mafias de trata, como seguramente muchos de los presentes conocen, que obtienen grandes sumas, grandes ganancias. Para ocultar, para disimular ese origen delictivo, van a realizar diversos actos de lavado, como comprar un hotel y van a usar ese hotel para lavar activos, o transformar las divisas, cambiar dinero, depositarlo en bancos o constituir una cuenta offshore. También vemos, como mencionaba aquí el congresista Guamán Coronado, los casos de corrupción son una fuente importante de lavado de activos. De hecho, grandes sumas de dinero obtenidas por los alcaldes, regidores, gobernadores regionales, ellos necesitan lavar su dinero, es decir, darle apariencia de legalidad, realizar diversos actos para luego poder usar ese dinero y evitar que se incaute, que se decomise, ¿no? Ensombrecer el origen delictivo, eso es lo que se busca con el lavado de activos. Eso es desde la perspectiva, digamos, criminológica. Ya el acuerdo plenario 3 del 2010, hace más de 12 años, señalaba que el lavado de activos tiene diversas fases, como son la colocación, ¿no? Un narcotraficante va al banco y coloca su dinero, o a otra entidad financiera, por ejemplo una cooperativa, que hace unos años no estaban reguladas por la SBS, luego va a intercalar, es decir, va a realizar diversos actos para buscar ensombrecer ese origen y finalmente se integra, ¿no? Va a aparecer como un próspero empresario que constituye empresas, abre restaurantes, cadena de hoteles, casinos, etc. Todas esas fases forman parte del proceso de lavado de activos. Pero en el Perú existe una regulación específica de lavado de activos que lo tenemos en el decreto legislativo 1106, modificado por el 1249. También tenemos algunos casos, como por ejemplo el del expresidente Alejandro Toledo y otros políticos como Nadine Heredia, que están siendo investigados también, sobre todo los primeros aportes, bajo los alcances de la ley 27765, ¿no? Que es anterior, ¿no? Que se aplica a estos hechos. Entonces, actualmente el decreto legislativo 1106 regula diversas conductas de lavado, ¿no? Y aquí, esto es un tema un poco técnico, pero existe una influencia de Estados Unidos, lo que se llama como americanización del derecho penal
y todas las personas que intervienen en el circuito de lavado son considerados autores. Voy a ponerles un ejemplo y luego vamos al concepto. Por ejemplo, les decía, un alcalde corrupto, ¿no? Va al banco y le transfiere dinero a su amante, por ejemplo. Él comete el delito de lavado porque va y transfiere el dinero. La amante que recibe el dinero también comete el delito de lavado de activos a título de autora. Si con ese dinero ella le encarga a un tercero que construya un hotel, eso también será delito de lavado de activos. Es decir, la norma, el decreto legislativo 1106, intenta abarcar todo el circuito de lavado y así se sanciona al que convierte, al que transfiere, al que recibe, al que transporta, al que traslada, etc., ¿no? Existen diversos verbos rectores que buscan sancionar el delito de lavado de activos. Pero ¿por qué es tan relevante sancionar el lavado? Por cierto, que va con penas de 8 a 15 años y que su figura agravada puede llegar hasta 20 años. La dañosidad social del lavado de activos la podemos ver en las cifras de lavado que se comete en nuestro país. La UIF, entidad encargada de la prevención del lavado, precisamente calcula que el monto que asciende el lavado es de 14.478 millones. Sí, repito, 14.478 millones, según fuente oficial de la UIF. ¿Pueden imaginarse cuánto dinero es eso? Muchísimo, ¿verdad? Y ese dinero viene, también fuente oficial de la UIF, de delitos como la minería ilegal. La minería ilegal es hoy por hoy el primer delito fuente de lavado. La defraudación tributaria, somos un país informal, ¿no? Hay mucha defraudación tributaria. El tráfico de drogas, somos un país productor de coca, ¿no? Se transporta una cantidad que no se ha medido de droga. Delitos contra la administración pública, y eso lo vemos, prácticamente un 90% de alcaldes resultan investigados, procesados, sancionados y investigados por el delito de lavado de activos. Delitos contra el orden financiero y monetario, delitos contra el patrimonio también, trata de personas, tala ilegal de madera, etc. Es decir, existen diversos delitos fuentes o delitos previos, en un monto de 14.478 millones. Ya vemos que el monto, ¿no? La dañosidad social es bastante relevante. Entonces, ¿cuál es, digamos, la importancia? El lavado de activos es un delito contra el orden socioeconómico, ¿no? Lo que afecta es la libre y leal competencia. Claro, una persona que con su esfuerzo abre su restaurante tendrá que vender, no sé, el ceviche a determinado monto, pero quien obtiene ese dinero de la droga va a abrir su restaurante y le interesa lucrar con el restaurante. No, puede poner el precio por debajo porque lo que le interesa es dar una apariencia de legalidad a ese negocio, ¿no? Entonces, no le interesa necesariamente lucrar, sino justificar que él tiene un negocio y por eso tiene determinados ingresos. Se afecta la libre y leal competencia, pero no solamente la libre y leal competencia. Evidentemente, el lavado de activos está vinculado a otro de los temas de este foro, a la criminalidad organizada. Las asociaciones criminales, las organizaciones criminales, lo que quieren es obtener ingresos y usarlos. Como ejemplo, les pongo el caso de la organización criminal Orellana, que todos ustedes conocen por la prensa. Más de 500 personas integraban esta organización. Cientos de millones de soles obtenidos como ganancia. Lógicamente, lo que buscan es lavar activos. Pero en la actividad de esa organización también terminaron corrompiendo a jueces, a fiscales, a notarios, etc. La organización necesitaba corromper para persistir y eso explica, entre comillas, su éxito, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos diversas personas, más de 500, investigadas por lavado de activos vinculadas a la organización Orellana. Y evidentemente toda la corrupción que se dio en este ámbito afecta el Estado de Derecho. El lavado de activos pone en riesgo el Estado de Derecho porque se vincula a la corrupción y al crimen organizado. Si no combatiéramos el lavado de activos, podríamos terminar como algunos estados mexicanos, ¿no? Donde campea el tráfico de drogas, la corrupción y es tierra de nadie, ¿no? Por eso, evidentemente, interesa tanto combatir el lavado, evitar que estas organizaciones criminales
que los políticos puedan lucrar con ese dinero, que lo puedan usar. Porque si una persona que entra alcalde con el deseo y la finalidad de robar no puede hacerlo, no puede usar ese dinero, ¿otra persona se va a postular como alcalde? Evidentemente no. Por eso es importante lograr condenas por lavado de activos, ¿no?, en esta materia, condenas que vienen de la corrupción, etc. Bien, hay algunos instrumentos internacionales en materia de prevención que voy a comentar y que pueden darnos algunas ideas o pautas. Un informe muy importante es el informe de evaluación mutua Gafilat 2019. Es el último informe de evaluación mutua. El Gafilat es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, ¿no?, y busca encontrar los riesgos de lavado y realiza propuestas. Por ejemplo, hace algunos años el informe anterior encontró que el sistema de pérdida de dominio era ineficiente y no había realmente... ¿Qué pasaba, no? Una persona era intervenida por tráfico de drogas, investigada por lavado, por corrupción, se incautaban los bienes, pero nunca pasaban a titularidad del Estado. ¿Por qué? Porque el proceso de pérdida de dominio no era autónomo. Entonces, una de las cosas que propuso el Gafilat es regular la figura de extinción de dominio de manera autónoma. Y gracias a esa recomendación del Gafilat, precisamente el año 2018 se reguló la figura de la extinción de dominio, que luego vamos a comentarla con más detalle, y que tiene ya bastantes resultados en los últimos años, ¿no?, en los pocos años que viene funcionando. ¿Qué encontró este informe de evaluación mutua Gafilat 2019? Una de las cuestiones que señala o propone es dotar de recursos al Ministerio Público en términos de capacidad técnica, capacitaciones, operativos de gestión, contar con fiscalías especializadas, pero reforzar la capacitación para que así exista una lucha mucho más eficiente. Y ahí tenemos varios problemas que seguramente algunos de ustedes conocen porque es su día a día. En primer lugar, una dificultad logística. En mi condición de abogada penalista, a veces vas a la fiscalía y la fiscalía supraprovincial especializada de lavado te dice: doctora, no hay para el tóner, no funciona la impresora. O ¿cómo es posible que una fiscalía supranacional especializada, cómo le vamos a pedir resultados si no tiene los recursos logísticos básicos para realizar una investigación? O no cuenta con oficinas debidamente equipadas, trabajan en espacios reducidos, no hay espacio para los expedientes. Los fiscales del equipo especial, etcétera, no cuentan con personal fijo, no tienen asistentes que se queden de manera permanente, rotan y eso lógicamente produce todo un retraso. No se cuenta con peritos especializados. Cuando solicitan una pericia contable, financiera, ¿qué le responde la entidad administrativa del Ministerio Público? No contamos con recursos, ¿no? ¿Y cómo se va a investigar y combatir el lavado si no se cuenta con peritos, si no se cuenta con recursos logísticos? Imposible, difícil. ¿Cómo le podemos pedir eso? Y luego hay otro problema de capacitación, de especialización. Lamentablemente, en los últimos años, si bien se han realizado algunos cursos, hemos dado algunos cursos en la Academia de la Magistratura, todavía falta capacitar a los fiscales sobre otros aspectos. Por ejemplo, los fiscales que investigan lavado no solo deben conocer de derecho penal y procesal penal, también necesitan manejar aspectos del derecho bursátil, del derecho corporativo, del derecho financiero. Por ejemplo, saber que una sociedad anónima cerrada, el actual titular accionista no va a estar inscrito en registros públicos, sino que tienen que pedir, como acto de investigación, el libro de matrícula de acciones. Y si no lo saben, ¿cómo lo van a realizar? Entonces existe también una deficiencia en ese tema. Pero además, en mi experiencia profesional y también en la capacitación que he tenido, he observado algunas cuestiones que son importantes y que aquí, como hay congresistas, asesores de congresistas, estimo conveniente mencionarlas. Existe en el Ministerio Público en general, no solo en materia de lavado, una ineficiencia estructural muy fuerte. ¿Por qué? Porque de los casos que tienen las fiscalías supraprovinciales o las fiscalías que ven lavado, muchos de esos casos realmente no ameritan seguir una investigación de 3, 4, 5, 6 años. Algunos de esos casos debieran archivarse al comienzo. Les pongo un ejemplo. El delito de lavado de activos requiere un delito fuente o delito previo, ¿no?
por ejemplo, lavado producto del tráfico de drogas o de la corrupción o de otro delito, ¿no? En un caso, la Fiscalía investigaba a un grupo de empresarios de la selva y el delito fuente supuestamente era el tráfico ilícito de drogas. Pero cuando uno revisaba la carpeta, el expediente, ¿qué es lo que se tenía? Una nota policial que preguntaba, ¿los señores A, B, C tienen antecedentes por tráfico de drogas? Y eso estaba cerrado, ¿no? Era un informe reservado. Era una pregunta sobre si tenían antecedentes. Cuando desde la defensa investigamos, ellos no tenían ni una denuncia por tráfico de drogas, ni una investigación, ni una intervención, nada. Pasaron los meses y nunca hubo un solo indicio del delito fuente. ¿Qué hacía la Fiscalía o qué hace la Fiscalía teniendo años una investigación en la que no hay un delito fuente? Eso genera como consecuencia que en vez de dedicarse a otros casos más relevantes en donde sí hay tráfico, donde sí hay lavado, despliegue sus fuerzas en diversos procesos que no lo ameritan, ¿no? Procesos bagatelas, procesos en los que no se ha cometido realmente un delito de lavado de activos. Y esto se da porque hay una ineficiencia en el Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público nos habla de la eficiencia, pero no se ha instaurado. Lamentablemente algunos fiscales, no son todos, tienen la idea de que todo proceso tiene que seguir, avanzar y estar años ahí, lo cual es incorrecto. Otra cosa que ocurre también es que se archivan casos de lavado en diligencias preliminares y la Procuraduría impugna y entiende equivocadamente desde mi perspectiva que siempre debe impugnar, y eso no es correcto. Debe impugnar cuando el caso tiene que seguir siendo investigado, cuando hay un delito fuente, pero cuando no lo hay, no tiene sentido. Hay muchos casos que también, y aquí haciendo la tingencia, que surgen porque la policía ha inventado un caso, ¿no? Porque surge de una extorsión. Y les doy como ejemplo un caso del norte del Perú, donde la policía extorsionaba a un empresario y como no le pagaban lo que le pedían, inventaron un caso de lavado, que luego fue archivado, ¿no? Entonces, es necesario que el Ministerio Público asuma digamos, una estrategia de investigación con mayor eficiencia, porque si no se van a desperdiciar los recursos del Estado. ¿Cuánto le cuesta al Estado tener 3, 4 años una investigación que finalmente va a ser archivada? Versus dejar otros casos importantes donde sí hay lavado, dejarlos descuidados porque tienen mucha carga. Todos los fiscales de lavado mencionan que tienen mucha carga. Ese es uno de los temas que se ven en el día a día, ¿no? Una ineficiencia que hay que pensar desde el Congreso cómo podemos combatir esta ineficiencia o sentarnos, no sé, con la fiscal de la Nación y decidir, porque a veces también los fiscales no quieren archivar en diligencias preliminares casos que no ameritan porque piensan que el control interno los va a sancionar, ¿no? Que van a tener diversos problemas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión ahí a tener en cuenta, analizar todo lo que le está costando al Estado, desperdiciar recursos y descuidar otros casos que sí lo ameritan. Por eso el Gafilat señala como una de las cuestiones a mejorar las pocas condenas en materia de lavado, porque existen muchas condenas por delitos fuentes, ¿no? Por tráfico de drogas, por corrupción, por trata. ¿Por qué no hay una correspondencia entre estos delitos fuentes y el lavado? Porque lógicamente han obtenido réditos patrimoniales o ganancias. Y esta correspondencia no se da. Y una explicación la encontramos en las deficiencias logísticas, en la falta de capacitación al personal y en esa ineficiencia estructural que se ha dado. Otro ejemplo lo vemos en el famoso equipo especial, ¿no? ¿Cuántos años de equipo especial y cuáles son los resultados? La eficiencia no se da por un titular o por una prisión preventiva que luego se revoca por el Tribunal Constitucional. La eficiencia se determina por las condenas en materia de lavado de activos, y de esas todavía hay pocas. Entonces ahí hay que hacer un análisis pues mucho más profundo, porque evidentemente si un político, si un traficante de drogas, un traficante de armas, observa que quienes han lavado activos, que quienes han cometido diversos delitos siguen libres, gozan y disfrutan de su patrimonio, va a seguir delinquiendo, y eso no va a tener ningún efecto preventivo. Se va a sentir realmente impune. Eso genera una sensación de impunidad. Bien, también la evaluación mutua del Gafilat menciona que es necesario capacitar a los jueces
que requieren mayor nivel de especialización. Otra cuestión es que quien condena es un juez, quien archiva o aprueba una acusación es un juez. Y en los casos de lavado de activos es necesario manejar lo que se conoce como prueba indiciaria. Entonces los jueces que ven lavado tienen que ser especializados, tienen que estar debidamente capacitados, porque estructurar una condena con prueba indiciaria es muy difícil. Y eso explica las pocas condenas en materia de lavado. No es que no exista lavado, existe el delito, pero no se ha llegado a ese resultado. También es necesario, señala el Gafilar, contar con un equipo multidisciplinario. El fiscal no investiga solo, necesita un perito contable, un perito financiero, un perito informático. En un caso, entre comillas, emblemático, en donde se necesitaba realizar una pericia informática, ¿cuál es la respuesta del Estado? Que no se cuenta con el software, ¿no? Entonces no se va a poder realizar esa pericia. Un caso que justo estamos viendo. ¿Cómo se le pide resultados a ese grupo de fiscales si es que no tienen los medios logísticos? En ello se debería hacer incidencia desde el Congreso. Hago un pequeño paréntesis. No desde las leyes. A veces, quienes no son abogados piensan que la manera de combatir el delito es agravar las penas. Y se ha comprobado, no lo digo yo, lo dicen los grandes penalistas alemanes, quienes han hecho estudios empíricos, que la pena es el mecanismo menos eficiente para prevenir delitos. Y lo vemos. ¿Acaso agravar las penas por feminicidio ha disminuido la tasa de feminicidios? No, cada día mueren más mujeres, ¿no? ¿Acaso agravar las penas por lavado ha disminuido el lavado? No. El agravar las penas es el mecanismo menos eficiente. Claro que hay que crear delitos, que hay que pensar estructuras, etcétera, pero la prevención va por otro lado, ¿no? Va por el sistema social, por la educación. Les pongo un dato bastante anecdótico, si cabe. A nivel de la criminología, existe una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas. Si uno deja su carro con las ventanas rotas, es casi seguro que te van a robar. O si estás en un barrio donde las casas están totalmente descoloridas, descuidadas, ahí la criminalidad campea. Por eso la importancia de cuidar el ornato de la ciudad, de preocuparse por la capacitación de los jóvenes, de los valores, etc. Esos mecanismos sociales son mucho más preventivos que agravar las penas. Entonces, es un pequeño paréntesis, ya que estamos aquí en el Congreso y siempre se piensa que la manera... Claro, la gente que no conoce de esto aplaude que se agraven las penas, pero no sirve de nada agravar las penas por sicariato si los sicarios siguen libres, o sirve de algo. No me da una mayor sensación de seguridad, o si ellos saben que van a salir libres después de unos meses. Entonces hay que incidir en estrategias más a mediano y largo plazo de prevención del delito y no principalmente en las normas. Yo ya he hecho referencia a las estrategias que se refieren al Ministerio Público, al Poder Judicial, ¿no? A su capacitación, a los medios logísticos que actualmente no tienen de manera suficiente, ¿no? Contar con personal especializado. También la policía. Seguramente algunos saben que la policía investiga lavado. Hay unidades especiales de investigación en materia de lavado. También esos policías deben ser debidamente capacitados e implementarse estrategias para evitar la corrupción, ¿no? Porque algunas personas refieren que van a la policía a ver cómo va su caso y la policía le pide una coima, ¿no? Lo primero. Entonces, eso también se tiene que atacar para poder combatir eficazmente el lavado de activos. También tenemos otro instrumento de prevención y lucha contra el lavado, que es el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En este instrumento se identifican algunas amenazas, y una de ellas es que tenemos cultivos de coca, que es el primer eslabón de narcotráfico. Eso es un tema que genera mayor tasa de criminalidad, ¿no? De tráfico ilícito de drogas y por lo tanto de lavado. Que existen remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Eso genera también otro delito primo de lavado que se llama financiación del terrorismo y que existe y que genera toda una preocupación internacional. Otro riesgo es el incremento en los últimos años de las actividades de corrupción pública. Todos somos conscientes de las grandes sumas que se pierden de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos y que se destinan a la corrupción, que terminan en las cuentas de los alcaldes o gobernadores regionales.
La elevada incidencia en el país de determinados tipos penales, minería ilegal. Se sorprenderían de las cifras de minería ilegal, ¿no?, que se dan en nuestro país. La tala ilegal, la trata de personas. Estamos frente a organizaciones internacionales que cruzan desde Ecuador, pasan al Perú, pasan a Brasil, a otros países, ¿no? La existencia en el entorno regional de países con elevado grado de criminalidad, eso se llama redes ilícitas, ¿no?, entre varios países, que facilita este movimiento criminal. También este plan nacional identifica algunas vulnerabilidades, solo mencionaré algunas, porque quiero terminar hablando de la extinción de dominio como mecanismo de prevención de lavado. Entre las vulnerabilidades tenemos la amplitud y porosidad de las fronteras peruanas. Somos un país geográficamente muy grande. En mi caso, mi familia es del norte, ¿no? Mis papás son de la Sierra de Piura. Y la sierra de esas fronteras prácticamente son tierra de nadie, ¿no? Ayabaca se conoce como la Ciudad Blanca, por la droga que pasa. Eso es ampliamente conocido y nadie puede combatirlo, no hay forma. Entonces, eso es un riesgo para el tráfico de drogas, para el lavado, ¿no?, que genera toda una distorsión del sistema económico. El desconocimiento del grado de cumplimiento de los abogados y contadores. Los abogados y contadores que realizan cierto tipo de operaciones, como compraventa de inmuebles, constitución de sociedades, tienen que informar a la UIF si su cliente de pronto pues es un, no sé, un obrero que gana 500 soles y se compra una casa de $1 millón, ¿no? Un ejemplo. Eso se tiene que informar. Se ha ido ampliando la lista de sujetos obligados a informar a la UIF si hay una operación sospechosa, pero este conocimiento todavía no se da. Y esto en parte se explica por otra vulnerabilidad, que es la tasa tan alta de informalidad. 60% de informalidad. Personalmente veo casos de otras ciudades también, ¿no?, y realmente es asombroso el grado de informalidad que se maneja. Incluso los notarios, ¿no?, manejan un grado de informalidad, y esto pues impide que podamos avanzar un poco más. La inexistencia de obligación de inscribir en los registros públicos el titular real de la persona jurídica, las sociedades anónimas cerradas. Un abogado las constituye y luego se van transfiriendo a otras personas y no es obligación inscribir quién es el titular actual. También se señala la dificultad del Ministerio Público en la investigación, ¿no?, que ya le hemos mencionado, las capacitaciones, que no solamente tienen que ser a nivel, digamos, de conocimiento, sino a nivel operativo, el diseño de la estrategia, la eficiencia y el apoyo del equipo multidisciplinario. El que no cuentan con un personal dedicado, los asistentes están cambiando continuamente y eso no facilita una adecuada investigación. No se actúa de manera célere, etc. Bien, todo eso menciona ese documento. Otro mecanismo que ha sido, desde mi perspectiva, el más eficiente, pero que requiere ciertas correcciones, es la extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? Antiguamente teníamos la pérdida de dominio, pero ahora la extinción de dominio es una figura autónoma. Mediante decreto legislativo 1373, el 4 de agosto de 2018, se instaura esta figura con inspiración en la ley modelo de las Naciones Unidas de extinción, en la legislación colombiana. Incluso se ha creado un sistema especializado de extinción de dominio que cuenta con jueces especializados, hay fiscales especializados y a la fecha se ha recuperado más de 245 millones. ¿Es una cifra importante o no es una cifra importante? Lógicamente sí. Es una figura bastante atractiva, ¿no?, pero que requiere algunas precisiones, modificaciones, correctivos. Está conformado por 22 juzgados, 21 transitorios y 1 especializados, 3 salas a escala nacional. Estos bienes incautados han procedido de delitos como la corrupción. De hecho, la primera sentencia en materia de extinción de dominio fue del año 2019, el famoso caso de Antonio Ibárcena Borza, y se extinguió más de $1 millón procedentes de Luxemburgo. Ese dinero venía de la corrupción del gobierno de Fujimori, ¿no?, Montesinos, militares que habían recibido coimas en cuentas en el extranjero. A través de cooperación internacional se logró recuperar ese $1 millón. También habrán escuchado que si bien el señor Alan García, no sé si aquí son apristas o no, pero independientemente de ello, falleció y no se puede seguir el proceso penal contra él, pero sus bienes han sido embargados y actualmente incautados. Actualmente está siendo en materia de extinción de dominio. Hay medidas cautelares que se han trabado sobre sus bienes.
Y no solo eso, ya se han emitido sentencias de extinción de dominio, muchas. Entonces, en pocos años, el sistema de extinción ha obtenido resultados favorables. Y ahí vuelvo a lo que comentaba antes. Si un alcalde entra a robar, ¿no?, a apropiarse de millones, porque sabemos que los municipios tienen millones, pero sabe que existe un sistema como es la extinción, que le va a quitar ese dinero mal habido, producto de la corrupción, otro alcalde se va evidentemente disuadir un poco más de lo que ocurre. Y hay un tema adicional, que en la extinción de dominio el proceso es mucho más rápido. Los derechos, digamos, no son tan extensos como en el proceso penal, porque se dice que lo que se ataca son los bienes, no a la persona. Ello ha permitido que en poco tiempo que tiene el sistema, desde 2019, que funcione su sistema, ya hay decenas hasta centenares de sentencias de extinción de dominio y más de 1000 medidas cautelares, que posiblemente esos bienes van a ser extinguidos a favor del Estado. Procesos que, les repito, vienen de la corrupción, del tráfico de drogas, de la criminalidad organizada, etc. Entonces, este sistema está resultando bastante eficiente en términos de prevención de los delitos, porque lo que interesa es privarle al delincuente de sus ganancias. Mencionaba un profesor colombiano que en Colombia, ¿cómo empezaron a combatir realmente el tráfico de drogas? No con el delito de tráfico de drogas, ni siquiera con el delito de lavado. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes colombianos estaban en la cárcel, vivían una cárcel dorada, y no les importaba estar ahí, estaban tranquilos, porque todas sus convivientes recibían el dinero que tenían, sus hijos, ¿no? Todos estaban felices. Pero cuando se instauró el sistema de extinción de dominio, se les quitó todo. Entonces ya estamos hablando frente a un mecanismo mucho más efectivo. Precisamente aquí en el Congreso se está discutiendo el proyecto de ley 3577-2022, ¿no?, sobre extinción de dominio. Proyecto de ley 3577-2022, que ya cuenta con un dictamen de la Comisión de Justicia y que ha sido, bueno, la Comisión de Justicia lo ha aprobado en mayoría. ¿Qué se propone en este proyecto de ley? ¿Cuál es la problemática? Se proponen dos cambios. El primero, que no tiene mayor objeción, se propone modificar la cuarta disposición final del Decreto Legislativo 1373, la cual permite que los recursos obtenidos por la subasta de los bienes incautados sean considerados directamente recursos recaudados del Ministerio Público, ¿no?, debiendo el programa PRONAVI realizar la transferencia al Ministerio Público. Esto es útil porque le permitirá al Ministerio Público contar con dinero, con recursos para destinarlo a estos problemas que mencionaba, los problemas logísticos, a invertirlo en capacitación, en contratar más personal, mejorar las instalaciones, etc. Sería bueno que esta modificación se apruebe. Yo creo que no habrá nadie que se oponga, ¿no? Ya nos dirá el congresista Muñante qué está pasando con esta propuesta. Pero existe otra modificación que sí ha generado mayor controversia, equivocadamente desde mi punto de vista. Se propone modificar el artículo 3.1 de este decreto legislativo en los términos siguientes. La ley de extinción de dominio define lo que es una actividad ilícita y la define en los siguientes términos: toda acción o omisión contraria al ordenamiento jurídico relacionada con el ámbito establecido en el artículo 1, todos los delitos que se mencionan. La propuesta de modificación postula modificar y añadir no solamente toda acción o omisión, sino ponerle la palabra delictiva, contraria al ordenamiento jurídico penal. ¿Por qué se da esta propuesta? Personalmente he tenido la oportunidad de capacitar a todos los fiscales de extinción de dominio a nivel nacional, como consultora de GIZ, y también he participado en algunos cursos dirigidos a jueces de extinción de dominio, y hay un problema muy serio. La extinción de dominio nace para combatir el crimen organizado, el lavado de activos, el tráfico de drogas, etc. Es decir, está dirigida a privar de los efectos, ganancias obtenidas de los delitos, ¿no? Es una consecuencia jurídico-patrimonial que permite que el Estado se haga con la titularidad de bienes que han tenido su origen en una actividad ilícita o que han sido instrumentalizados o que son efectos o ganancias, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el problema? Que algunos fiscales, tengo que decirlo, la mayoría de fiscales, según lo he podido constatar, señalaban que el ámbito de aplicación de la extinción de dominio no solamente se debe limitar a las actividades delictivas, sino que también se tiene que ampliar a los ilícitos administrativos, por ejemplo, o a otro tipo de ilícitos. Y evidentemente esto desnaturaliza la figura de la extinción de dominio, porque está dirigida a atacar los casos más graves, no los casos de bagatela, y porque se está privando a una persona de un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad. La extinción de dominio se enmarca en el límite al derecho constitucional a la propiedad, entonces no puede interpretarse de manera extensiva. Además, conversando con el doctor Gilmar Santander, que es un experto en extinción, que estuvo presente en la redacción de la ley modelo de extinción, comentábamos precisamente que la ley modelo tiene el término de actividad delictiva o criminal, ¿no? Entonces no es una propuesta descabellada, porque la ley modelo de extinción que sirvió de inspiración a los países regula esta posibilidad solo en el caso de actividades delictivas, no de ilícitos administrativos. Nuevamente, si se extendiera la figura a cualquier ilícito administrativo o civil, se estaría desnaturalizando la extinción. Repito, en mi experiencia, lamentablemente la mayoría de fiscales piensan que se puede extender y algunos jueces también. Entonces, esta propuesta considero que es necesaria para dirigir las fuerzas, la atención, la eficacia de la extinción de dominio a los supuestos que realmente lo ameritan, ¿no? A la actividad ilícita y no a cualquier tipo de actividad. Pero además, para que se consagre la eficiencia de este mecanismo en la prevención de delitos, es necesario también hacer algunas mejoras. ¿Cuál es mi experiencia como capacitadora y como abogada que también litiga en el ámbito de extinción de dominio? Que lamentablemente los estándares de los jueces fiscales, de sus resoluciones, de sus disposiciones, son bastante bajos. Y así, en la práctica, es posible encontrar que se embargan bienes porque la extinción permite incautar y embargar bienes incluso sin autorización judicial, que solo lo haga el Ministerio Público y luego requiera una confirmación. Pero cuando el juez dicta un auto de embargo, como saben, lo hace inaudita parte, ese auto muchas veces no está motivado. Y lo más grave es que la sala, uno apela, confirma ese auto, que no tiene lo mínimo de motivación. Entonces ahí ya entramos a un gran problema, porque como es una institución nueva, los abogados recién se están enterando de lo que pasa, ¿no? Pero dentro de unos años pueden pulular las acciones de amparo, evidentemente, para reclamar la falta de motivación, y eso va a generar un retroceso en el sistema. Entonces es importante que, si bien se trata de un mecanismo eficiente para perseguir los delitos, para prevenir el lavado, no se debe soslayar las garantías que todo proceso debe tener, no solamente el proceso penal, claro, es un sistema de garantías elevado, también el proceso civil, también otros procesos, y la extinción de dominio es un proceso. Entonces allí no se ha entendido bien. Otro tema que se da en la práctica, que es una distorsión, el decreto legislativo 1373 y su reglamento tienen pocas normas, ¿no? Y se dice que se puede aplicar supletoriamente el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil, pero los fiscales están haciendo interpretaciones muy extensivas, antojadizas, y eso también vulnera pues el principio de legalidad. Entonces todas esas distorsiones, si continúan, van a debilitar el sistema. Otra peculiaridad que se tiene ahí es que no existe casación, ¿no? Solamente tenemos jueces de primera instancia y la sala, no hay acceso al recurso de casación. Entonces no es posible unificar la jurisprudencia en materia de extinción de dominio. Uno de los temas que sería importante para el estudio por parte de los congresistas es si conviene introducir este recurso de casación para perfilar este sistema, ¿no? Lo que yo postulo es que se ha demostrado como el mecanismo más eficiente para combatir el lavado de activos, para combatir otros delitos, porque lo que hace es privarle rápidamente, ¿no? Ya desde las medidas cautelares, de los efectos o ganancias delictivas, pero se tiene que, digamos, moderar algunos aspectos que resultan ciertamente arbitrarios y que pueden incidir en que a la larga pierda eficiencia, ¿no? Bueno, eso es en lo relativo a la extinción de dominio, y creo que más o menos he agotado el tiempo que se me ha dado. En resumen, pues, es importante combatir el lavado de activos a todo nivel. Hay muchos aspectos que debieran ser mejorados, como es la capacitación,
especialmente a los actores que están en primera línea en el combate del lavado de activos, como son la policía, el Ministerio Público, que requieren este apoyo logístico, ¿no? Y como mencionaba, hay instrumentos internacionales que también apoyan esta lucha. Finalmente, uno de los instrumentos más eficientes en este combate del lavado de activos se ha mostrado la extinción de dominio, pero no puede ser desnaturalizado, ¿no? Por eso considero que se debe defender el proyecto de ley 3577-2022. Por ahí habían algunos opositores que señalaban, no, como se va a incluir la palabra delictivo, entonces ya no se va a aplicar a todos los delitos, sino que hay que esperar una condena. Eso es falso, porque el proceso de extinción es autónomo, no necesita de una condena del delito fuente o de otro delito. Entonces ahí hemos avanzado, pero necesitamos estar vigilantes para seguir, sabiendo que la dañosidad social del lavado de activos afecta a nuestro Estado de Derecho, afecta el desarrollo, afecta a cada ciudadano, como mencionaban anteriormente, afecta la construcción de centros de salud, afecta la construcción de centros de educación, nos afecta a todos, ¿no? Entonces todos estamos en primera línea en el combate eficiente y en la prevención del lavado de activos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de continuar, queremos saludar la presencia del señor Carlos Antonio Anderson Ramírez, congresista de la República, que ya está con nosotros. Igualmente saludamos la presencia de la señora congresista Mary Infantes. Gracias por estar aquí. Bueno, antes, muy amable, fue la disertación de la señora doctora Mercedes Rosemary Herrera Guerrero, que tengo que decir.